Está en su mejor estado de forma. El Napoleón del ajedrez frente a la joven superestrella del ajedrez polaco. Un duelo que promete entre estos dos jugadores de un estilo de juego que asume riesgos y que propone. Salen a ganar siempre estos dos, con blancas o con negras, no les importa nada. Ronda número 8, penúltima del torneo de rápidas del Grand Chess Tour París 2019 y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de Polonia, Jean-Christophe Duda, versus piezas negras el gran maestro de Francia, Maxime Vachier-Lagrave. Comencemos. Inicia Duda con E4 y responde Vachier-Lagrave C5, defensa siciliana, su preferida. Caballo F3, D6 y alfil B5, jaque. Y bueno, las blancas plantean el ataque canal, que permite evitar que las negras lleguen a la variante Najdorf o la del dragón. Dicho esto, Vachier-Lagrave responde caballo D7, que va muy en el espíritu de los jugadores de Najdorf. Me explico. Cuando se juega alfil D7, por ejemplo, se llegan a posiciones menos complejas luego de alfil por D7 jaque, dama por D7, C4 con una estructura del tipo Maroczy, caballo F6, caballo C3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, F3, alfil G7, alfil E3 y seguramente el francés, amante de las Najdorf y sus complicaciones, no querría jugar posiciones así de lentas. Desde ahí entonces se explica este caballo de 7. Siguió la partida D4, C por D4 y ahora dama por D4, que es mucho más activa que capturar de caballo, por cuanto la dama blanca no puede ser expulsada inmediatamente del centro al no tener las negras la posibilidad de jugar un caballo C6. Vale decir que una jugada como E5 ahora sería algo antiestética, ¿verdad? Esa jugada como que va en línea con algunas jugadas que se pudieran ir dando más adelante. Entonces, Vachier-Lagrave juega A6, alfil por D7, jaque las blancas, alfil por D7, alfil G5. Una jugada interesante que de alguna forma impide un caballo F6 de las negras, pues podría seguir un alfil por F6 destrozando la estructura de peones del segundo jugador. Continuó la partida con H6, ya que, como mencioné, si caballo F6 vendría alfil por F6 y la estructura de peones del negro se vería deteriorada tanto por un G por F6 como por un E por F6. Así entonces, H6, cuestionando al alfil, obligándolo a retirarse. Entonces, siguió el juego con alfil H4 por parte del gran maestro polaco, dama A5 jaque, caballo C3, E5. Las negras no temen jugar con un peón retrasado en D6. De hecho, esto va muy con el espíritu de los jugadores de Najdorf. Además, el peón D6 está firmemente defendido por el alfil de casillas oscuras. Aclaro que esto no es una Najdorf, no es que me haya confundido, sino que explico que Vachier-Lagrave, como jugador de Najdorf, entonces decide jugar con estructuras que sean similares a las Najdorf. Entonces, luego de la amenaza, Duda juega dama D3, G5, alfil G3, caballo F6, ahora es posible jugar caballo F6, y H4 amenazando capturar y ganar peón en G5. Por tanto, el francés responde G4 y las blancas caballo D2. El caballo ahora podría ir a B3 o C4. Torre C8 jugando las negras por la columna semiabierta C. H5. Fijando al peón H de las negras y dejando disponible también la casilla H4 para el alfil. Alfil E6, alfil H4. Entregando el polaco su peón de H por iniciativa y porque considera que el peón H de las negras quedará débil luego de que se abra la columna, ¿verdad? Caballo por H5 y luego la torre de H1 estaría golpeando al peón de H6. Sigo el juego con caballo por H5, G3, torre G8, caballo D5, F5, C4,
alfil por D5, C por D5, una imprecisión por parte de Duda. Esto solo permite a las negras crear un ataque contra el flanco del rey enemigo. Entonces, mejor opción era capturar E por D5. Y si te fijas, ahora no sería posible un F4, que es la idea de las negras. Es decir, por ejemplo, si ahora... Bueno, tendría que seguir E4, pero si ahora se jugara F4... Bueno, como mencioné, no serviría por la respuesta dama F5 tocando al caballo y a la torre de C8, quedando así las negras absolutamente perdidas. Por tanto, cuando se captura de peón E, lo lógico sería jugar E4. Pero bueno, nada de eso sucedió. C por D5 lo jugado por Duda, lo cual es dudoso. ¿Por qué? Porque viene F4. Me río porque Duda, dudoso y el juego de palabras, ¿verdad? Pero ahora viene el plan de F4, por eso era necesario, repito, capturar de el peón E, ya que si F4, entonces dama F5 tocando al caballo y a la torre, ¿verdad? En fin, C por D5 entonces, imprecisión. Y ahora viene la jugada que dijimos, F4. Y bueno, Vachel-Lagrave, como dije, busca reventar la posición del rey blanco, que aún sigue en el centro. Sigue la partida A4, lo cual es otra imprecisión. ¿Por qué? Porque continúa el blanco con su rey en el centro a pesar de la presión del negro y sus deseos de destruir al rey blanco. Entonces, si bien la posición ya está perdida para Duda, vale decir que una jugada como enroque permitía ubicar al propio rey en un sitio menos peligroso. De igual modo, como mencioné, las negras están mejor y pueden seguir simplemente con un alfil E7 para restar un defensor al enroque blanco y luego ir metiendo las demás piezas a la agresión del rey del polaco. Así entonces, A4, bastante imprecisa. ¿Por qué? Porque bueno, ahora permite esto a las negras jugar dama B6 tocando en B2, pero igualmente y más importante, mirando la posición del rey blanco. ¿Qué jugó Duda ahora? B3, que es otro error, el cual solo facilita las cosas para Maxim. Podemos apreciar en el control del reloj que a Duda le quedan menos de un minuto y a Maxim 13 minutos. Increíble la diferencia de tiempo. La gestión del tiempo entonces, un arte en esto que es el ajedrez. Y Maxime Vachel-Lagrave lo domina a la perfección. Entonces, mencioné que este error solo facilita las cosas para el jugador de negras. Y bueno, la pregunta que cabe hacerse es, ¿en qué sentido facilita las cosas para las negras? Bueno, en que ahora las negras incorporarán de golpe dos piezas pesadas al ataque, la dama y la torre. ¿Cuál era entonces una jugada alternativa a este B3? Bueno, probablemente un rey F1, pero igualmente tras un torre G7 para doblarse luego por la columna C, sería ciertamente devastador para las blancas. Ya te avisé que la posición está perdida para Duda. Otra opción como enroque no era ya posible porque, bueno, las negras ya tienen ubicada a su dama B6 de manera muy prolija. Y bueno, esta jugada de enroque se castigaría de manera brutal con un F por G3, alfil por G3, caballo por G3, el peón F está clavado. Así es que única forma de capturar sería con dama, dama por G3, pero luego de dama D4 se toca el caballo al peón de B2 y la torre negra podría entrar por la columna C hasta la segunda fila y la posición blanca colapsa. La posición ya está perdida, pero este B3 solamente acelera las cosas. Fíjate por qué. Dama B4. Esta jugada tiene una idea. ¿Qué es lo que hace el blanco? Rey D1. Probablemente para atraer su torre a C1, pero ya es demasiado tarde. Maxim ahora no pretende jugar con el plan lento de torre G7 y luego doblar torres. Lo que realiza ahora es torre C3, metiendo rápidamente a la torre al ataque, tocando en concreto a la dama ya mismo. Esta se retira, dama E2, y ahora la guinda del pastel. F3. Y tras esto, Jean-Christophe Duda abandona la partida. El motivo es que tras un dama F1, quitando su dama de la amenaza, seguiría torre G7 para doblarse por la columna C y jugar más pronto que tarde un torre C1 donde se podría dar un mate o ganar material de manera brutal. O inclusive, en lugar de torre G7, jugar ya un dama C5 con la misma idea.
en solo 23 movimientos. Maxime Vachier-Lagrave arrasó con el polaco y veamos cómo terminó este torneo porque ya se han jugado las 3 últimas rondas del día de hoy. Y tenemos, señoras y señores, que Maxime Vachier-Lagrave ha ganado este formato de partidas rápidas, el torneo del Grand Chess Tour París 2019, y ahora comenzarán los Blitz. Pero te muestro entonces la tabla de posiciones. Vachier-Lagrave solo, primer lugar 13 de 18 posibles, segundo lugar para Alexander Grischuk 12 de 18, Nepomniachtchi, el Nepo, en el tercer lugar con 10 de 18, y luego más abajo Anand Caruana, que tuvo Caruana partida de caballo inglés, pero luego se fue desinflando lamentablemente. Duda, también ahí en el sexto lugar, 9 de 18, luego Nakamura, y finalmente Mamediarov, Danil Dubov, joven jugador ruso, y último lugar para Anish Giri. Los resultados de las partidas de hoy fueron: séptima ronda, aquí tenemos Vachier-Lagrave, tablas con Nakamura, Anand cayendo derrotado contra Mamediarov, tablas entre Dubov y Duda, Nepo cayendo derrotado ante Grischuk, Giri tablas con Caruana. Luego, en la octava ronda, la partida que nos trae a este video, Duda siendo derrotado por Vachier-Lagrave, Nakamura en una partida increíble que tenía tablas teóricas, se equivoca y termina perdiendo contra Nepo, Vishianan tablas con Dubov, Grischuk tablas con Giri y Mamediarov siendo derrotado por Caruana. Y en la última ronda, Vachier-Lagrave tablas con Vishianan, Caruana pierde con Grischuk, a Grischuk este triunfo no le alcanza para poder atrapar a Vachier-Lagrave, Dubov derrotando a Mamediarov, Nepo derrotando a Duda y Giri tablas con Nakamura. Me río por lo de las tablas. Así es que esa ha sido la cobertura del torneo de rápidas del Grand Chess Tour 2019 en este tu canal, Partidas Inmortales de Ajedrez. Maxime Vachier-Lagrave, cual emperador Napoleón, avisando, anunciando y gritando, golpeando la mesa, que en casa manda él, en casa mando yo, nos dice el francés, de local, ganando entonces este formato, el torneo de rápidas del Grand Chess Tour París 2019. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, y como siempre agradezco a los que apoyan al canal con un donativo y también a los miembros que de manera mensual con una contribución ayudan a que este canal se siga tanto sosteniendo como también generando videos de manera diaria o tan frecuente como sea posible. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.